garante. Y cuando no es garante, si yo vengo por... Pónganse, yo estoy caminando por la calle, estoy cruzando ahora privada del corte. Y hay una persona que es ciega. Yo la veo que está perfilada para cruzar. Yo veo el semáforo, yo tengo que pasar, me quedo quieto y no me sale. Sale, esquiva uno, esquiva dos por esas cuestiones milagrosas, y el tercero viene y me levanta por el aire y vuelve el intensivo. Obviamente fallece. Aquí en estado que puede decir algo. Yo era garante del hombre este, no era familiar, no era ni siquiera amigo. Quizás hasta por ahí tenía algún tipo de desprecio por el tipo. ¿Cómo? No, el desprecio. Yo no me aproveché, yo lo veo al tipo y no le digo nada. No hiciste nada. Cruzaste. No hice nada, me quedé quieto. Más estaba pensando, diciendo tengo que ir hasta tribunales, estoy apurado, digamos la hora. De retirón lo veo al tipo que sale. No le digo nada. Y al lado mío, esa persona más tampoco le dice nada. Está bien que el Estado me exija a mí o me reproche no haber hecho nada y me ponga una pena por eso. No está hecho. No estaría haciendo tal. Siempre tengo que ser garante. Cierto punto. ¿Cómo? Cierto punto. A ver. Y en el momento en el que vos ya estás poniendo tu vida demasiado, parece que como que no puede pensar en ello penal que vos actúes como un héroe, digamos. Está perfecto. Cuando yo digo personal no, pero estamos de acuerdo que acá con el civito ningún tipo de riesgo puede haber porque le decía, hombre, no cruce y no pasaba nada. No es que el ciego me iba a pegar o algo, a mi paz y iba a pensar igual. No había ningún riesgo para mí personal. Pero bueno, de esta lógica se trata, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, y después la respuesta la van a acordar ustedes cuando terminemos, a ver si está bien el Estado en ciertas oraciones, además de decirnos, si hacen esto, van a recibir una pena, y si no hacen esto, por otra parte, también van a recibir una pena. ¿Está bien? Bueno, como les decía, estuvimos viendo hasta ahora los tipos activos, y hoy vamos a empezar a ver tipos invisivos. Son dos estructuras que se analizan en la tipicidad. ¿Sí? Algunas diferencias puntuales. ¿Cómo se verifica la tipicidad activa? La tipicidad activa se verifica mediante la identidad entre la conducta prohibida por el Código Penal y la conducta que realiza el sujeto. ¿Sí? Es decir, el artículo 79, que matare a otro, es la conducta prohibida. ¿Sí? Y la identidad de la conducta radical tiene que ser alguien que aparezca matando a otra persona. En cambio, los tipos omisivos, la tipicidad se verifica mediante la diferencia entre la conducta que ordena el tipo penal y la conducta efectivamente llevada a cabo por el sujeto activo. ¿Sí? Me ordena el tipo penal la cuidar de una persona y mi conducta es distinta, atento que no la cuido. ¿Sí? Otra diferencia que existe es en la forma del enunciado. En los tipos activos, el enunciado es prohibitivo. ¿Sí? Prohíbe matar, prohíbe asesinar. En los tipos omisivos, el enunciado es imperativo. ¿Sí? Se exige hacer algo. La estructura típica omisiva fue expuesta como teoría por un autor que se llama Luden en el siglo XIX. Y él dijo que era típico el aliud ajere, que es el otro hacer. Vamos a ver qué críticas recibió y cómo fue defendida esta postura. Todo esto que estamos hablando, desde la perspectiva constitucional, tiene fundamento. Lo encontramos en el artículo 19. ¿Alguien tiene para leerla? ¿La Constitución? ¿No?
siempre la trae para decir cuestión primero de derechos y garantías cuando hay un procedimiento. Artículo 19. Sí, sí, el segundo párrafo me interesa. Principio de. Muy bien. Bueno, para llegar más alto. Un adelante va a ser obligado a hacer lo que manda la ley, esa es la parte omisiva, el mandato constitucional, y privado de lo que ella no prohíbe, el mandato constitucional de los tipos activos. Bien. Ahora bien, dijimos que la omisión, la tipicidad omisiva, es una cuestión de la estructura de la tipicidad. ¿Qué entendemos cuando hablamos de plano pretípico? ¿Qué puede decir? La acción. Pretípico porque está previo a la tipicidad. ¿Sí? Y esto es importante, y es el paralelo inicial del problema, porque usted tiene que saber diferenciar que la omisión es un tema de la tipicidad. ¿Sí? En el plano pretípico solo vamos a encontrar acciones. ¿Sí? La omisión no, ¿por qué? Porque la omisión no es un puro y simple no hacer. ¿Sí? La omisión, dicen los autores, no es ausencia de conducta. ¿Sí? La omisión es hacer otra cosa distinta a la que yo tenía que hacer. ¿Sí? Y esa es la conducta. Entonces, en el plano pretípico, a nivel de la acción, siempre vamos a hablar de conducta. ¿Sí? Por más que esta conducta sea omisiva, siempre vamos a hablar de conducta. Porque cuando se me dice que yo omití hacer algo, no se me dice, no se me reprocha que yo no hice nada, sino que yo no hice algo que tenía que hacer. ¿Entiende la diferencia? Entonces, en el plano pretípico siempre vamos a encontrar acciones. Y en la tipicidad vamos a encontrar dos estructuras. La estructura activa, que puede ser dolosa y culposa, y la estructura omisiva, puede ser dolosa, y algunos discuten si puede ser también, o puede haber supuestos de omisión culposa. ¿Siguen hasta ahí? ¿Entienden la diferencia? La omisión se analiza siempre como estructura de la tipicidad. Si ustedes tienen un caso, no van a decir que no hubo conducta en la acción, van a decir que la conducta fue esta conducta distinta que hizo el sujeto activo a la ordenada. ¿Está bien? El caso del ciego sería. El caso del ciego, omitir prestar auxilio. Ah, por eso como así se Sí, digo, sí. no que. Vos podés poner, se omitió prestar auxilio y el sujeto activo permaneció inactivo, o no le brindó ayuda, o no le dio aviso. ¿Está bien? Y después van a analizar la consecuencia en la tipicidad y donde encuadra. ¿Está bien? Pero no van a decir que por omisión no hay acción. ¿Sí? Van a establecer cuál es la conducta, esta conducta distinta del sujeto, y después van a encuadrarla típicamente en la tipicidad. ¿Sí? ¿Y cuál sería ahí la tipicidad crítica de homicidio? No, después lo vamos a ver. ¿Dónde encuadraría esa conducta omisiva? A ver, más adelante. La estructura en la tipicidad omisiva, nadie va a discutir que puede ser dolosa. ¿Está bien? Hay algunos doctrinarios que incluyen la modalidad culposa. ¿Está bien? Acuérdense que para que esté previsto, para que podamos saber de tipicidad culposa, tiene que haber un tipo penal homicidio culposo. ¿Está bien? Una cosa son supuestos de
estructuras omisivas culposas, pero si no está legislado, obviamente que no procede ningún tipo de imputación. ¿Está bien? Lo que pasa es que la doctrina, cuando explica la omisión, no lo hace siempre refiriéndose en el derecho penal argentino, sino que lo hace refiriéndose en el derecho penal internacional, es decir, todo lo que es la dogmática a nivel internacional. Quizás en otros ordenamientos normativos podemos encontrar figuras omisivas culposas. ¿Sí? Bien. Ahora, a esta tesis de omisión, que discutimos un poco al principio, se le reprochaba justamente que esta conducta distinta, este autor dice que es típica, podría ser totalmente ajustada a derecho. ¿Sí? Yo les quiero preguntar, ¿disparar es una conducta agresiva, ofensiva? ¿Por qué? Disparar es peligroso. Vamos a primero los que dicen que sí. A ver. Sí, bueno. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, por el peligro que implica, solo que estés en un contexto no haya riesgo de matar a nadie. ¿Quién más dice que la conducta de disparar es peligrosa? O agresiva, ofensiva. Yo creo que puede ser peligroso. ¿Cómo? Yo creo que sí es peligroso. ¿Vos crees que sí? ¿Pero por qué? Sí, bueno, por las consecuencias que puede llegar a tener. A ver, lo que sí. En definitiva, no va a estar hecho para dañar, lo que puede enseñar. Una máquina de hacer agujeros. No va a resultar algún beneficio más que en todo caso la defensa, pero puede siempre es cosa. De disparar, uno si la ve así a grandes rasgos o si no se mete mucho en un caso en concreto va a decir, generalmente va a responder sí, es una acción ofensiva, pero disparar en un campeonato de tiro, como alguno dijo por acá, totalmente, por eso depende de contexto, es totalmente inofensivo. Pero sigue siendo peligroso. La conducta, está bien, pero ¿es ofensivo o no? Es peligroso porque uno tiene que tener ciertos cuidados, obviamente en un campeonato de tiro vos no vas a tirar para el público, ¿está bien? Vas a tirar, vas a apuntar, pero bueno, existe el riesgo de que haya un desvío, qué sé yo. Pero por ejemplo, si nos vamos al otro lado, la acción de la madre de tejer, ¿es ofensiva? ¿No? La madre que está tejiendo. ¿Por qué me decís sí? No, pero pará. Seamos sinceros. La madre que está tejiendo viendo intrusos. ¿Está bien? Tejiendo. A la tarde. Está bien, pero no le vamos a imputar eso. La madre está tejiendo, ¿es una acción ofensiva? No. ¿No? Ahora, no. ¿No? Ahora, con la luz, no, depende de lo que vos hagas con la No, luz. está tejiendo. tejiendo, No, no, está tejiendo, ¿eso es ofensivo o no? No, la cosa está mintiendo, cuidar a su hijo, alimentar a su hijo, pero... Si justamente el hijo se está muriendo de hambre. Bueno, igual la acción esa no es ofensiva. No, ¿cómo que no es ofensiva? No, la acción de tejer. La acción de tejer en sí no es ofensiva, ¿está bien? Pero va a depender siempre del contexto. Lo que quiero señalar es que no existen acciones ofensivas o inofensivas en sí mismas. ¿Sí? Por eso, los que le criticaban a este autor la estructura omisiva le decían que la acción distinta del sujeto, como esta de la madre que estaba tejiendo, podría ser perfectamente ajustada a derecho, ¿sí? Porque tejer es totalmente ajustado a derecho, ¿sí? Y lo que responde, sí. Él exponía eso cuando usted, que no era no hacer, sino hacer algo distinto a lo que notaba en él. Claro, el otro hacer, por eso. Entonces, lo que le contestaba este autor y los que lo siguieron, y los que defendieron la estructura de la omisión, es que el tipo penal no capta una conducta aislada, ¿sí? No capta a la madre tejiendo, no capta a la madre viendo televisión, o a la madre hablando por teléfono, sino que la capta en una situación precisa, ¿sí? Y es solo en esa situación, en ese contexto puntual, por ejemplo, el nene se está muriendo,
que el derecho penal desvalora esa conducta y se debe ejercer el poder punitivo. ¿Se entiende? Sí. Luden y todos los que siguieron. En todo caso, me estoy llamando. Podés cortar 3 minutos, yo borro O cosas. sea, siempre cuando estuvo un caso, Es como diferente. no partan de que la acción es ofensiva y ofensiva. La superproducción. A primera vista, claramente uno puede decir esto Te pido en blanco y negro. no genera ningún daño. Yo que estoy cruzando privada del corte, me quedo parado, no le digo nada al ciego, y bueno, en realidad no decir nada, no estoy haciendo ninguna conducta ofensiva. Quedarme callado al cruzar la calle no es ofensivo. ¿Sí? Pero si en el contexto está sucediendo algo que a mí me obliga a actuar de cierto modo, ahí el poder punitivo puede estar presente. ¿Se entiende? Bueno. Vamos a pasar al tipo objetivo de la tipicidad homicida. Tiene ciertos elementos que son característicos de la tipicidad homicida y algunos otros se van a reiterar, van a hacer lo mismo que vimos en los tipos activos. El primer elemento que es trascendental es la situación típica. El contexto. La situación típica es una situación objetiva que cuando se configura, cuando se presenta el sujeto activo, es fuente de la obligación de actuar. La situación típica es una situación objetiva que cuando se le presenta al autor del hecho, es fuente de la obligación de actuar. Cuando está la persona, el sujeto activo, y se le presenta esta situación, ahí cobra vigencia el mandato legal que obliga a actuar. ¿Sí? ¿Quién puede leer el artículo 108, que es la omisión de auxilio? Sí, qué fuerte. Será reprimido con multa de 750 a 12.500 pesos el que encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. Bueno, bastante larga la legislación. Díganme ustedes, en base a lo que leyó la compañera, cuál es la situación típica del tipo penal. ¿Cuál creen que es? ¿Cómo? Una persona que necesita ayuda. Perfecto. Como dice, cuando se encontrare esa parte. Una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera. Perfecto. O un menor, claro, decía. El que encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio. Bueno. Desde omitir la parte esa que yo previamente, esa es la situación típica. Vengo por la calle, encuentro un menor, me encuentro a una persona expuesta a un peligro cualquiera. Ahí tengo la situación típica y cobra vigencia el mandato de actuar. ¿Sí? Están todos pensando cuántas situaciones típicas vivenciaron hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, hasta ahora están encuadrando en el tipo objetivo. El segundo elemento es el núcleo típico. Sí. ¿Hay pena de prisión? ¿Qué dice el código? En este caso, pena de multa. Pero hay otros supuestos de omisión. Hay muchos supuestos de omisión donde hay pena de prisión. Lo que pasa es que, bueno, esto siempre lo explica Ricardo, tiene que ver la pena en este tipo de casos con el valor que le da la sociedad a la solidaridad. ¿Sí? Cuanto más valor la sociedad le dé a la solidaridad entre todos, vamos a tener una pena mucho más alta o más importante que una pena de multa. La verdad que no parece relevante. Si es una persona de poder económico y pasa al lado
otro de un chico, un menor, que está muriendo, que necesita que lo ayuden mínimamente, dicen, no me voy a enchastrar las manos con este pibe, pagaré la multa y chao, no me importa. Además, así me persigue el Estado, porque también, Sí, si me descubre. claro, además del desinterés de la persona, hay un desinterés estatal en perseguir este tipo de delitos. Sí, claro, por eso quería preguntar, ponele que si usted pasa la necesidad y pasa la necesidad, ¿qué pasa en la necesidad material cuando vos tenés una sociedad que no le importa nada, los demás, el prójimo, por así decirlo, y los tipos son abusivos para la sociedad, no valen a captar a nadie? Sí. ¿Qué pasa ahí con la necesidad material? Bueno, eso será análisis del juez, valorar cómo encuadra la situación en este caso y ver si está configurado o no la necesidad material o no. ¿Sí? Pero tiene que ver mucho el valor que se le da y también, o sea, los invito a buscar, no sé cuántos precedentes puede haber de condenas por una omisión de auxilio. La prueba no es muy difícil también. Digo, no te digo. Está bien, pero acá recuerden que siempre partimos de los que están probados. Obviamente, después probar esta circunstancia va a ser algo complejo. Sí, es una persona no menor que necesita auxilio. No sé, ustedes habrán tenido ocasión de estar en la playa y ver que alguien pedía socorro o les parecía que necesitaba. Bueno, capaz que ustedes dicen no me voy a arriesgar, porque si bien sé nadar, pero bueno, dar una cuadra me canso y me muero yo. Y quedarse sentados, siguen tomando el mate con la factura. O si no, tienen el mismo pensamiento, pero van buscando a alguien que pueda auxiliarlo, buscando a un bañero, algo que pueda atender. El mismo ejemplo, sin el mate, puede ser en una pileta de club, puede pasar lo mismo. Bueno, justamente estaba pensando que según lo que hice atrás había Exactamente. El valor que se le da al consentimiento. ¿Se puede consentir de que me maten? Toda esta cuestión está totalmente enlazada, tiene arraigo en el tipo de sociedad que queremos. Y hay muchos mensajes en ese sentido. Yo creo que ahora, y sin que esto implique meternos en política, porque estamos metidos en política y todo es política, creo que se están dando muchos mensajes diferentes donde se hace más al individualismo la situación. Por ejemplo, bueno, ahora aumentan, no sé si van a aumentar las naftas, seguramente, pero quizás no el domingo. Pero ¿qué función tiene que tener, digamos, el combustible en una sociedad? Bueno, si es para fomentar la industria, el Estado debería intervenir, que es como era, hasta ahora era así. Ahora, bueno, no, lo liberan y entonces el combustible va a ser un producto más, como que estoy fabricando neumáticos o cualquier otra cosa, pasa a ser algo de la empresa, así que pueden fijar libremente el precio del combustible. Son formas de pensar, por eso esto está totalmente entrelazado, arraigado, y depende del tipo de código, y los legisladores también se orientan y van dictando leyes de acuerdo a eso. Entonces, si ya se le saca al Estado la posibilidad de controlar el precio del combustible, va a ser un valor empresario, va a ser como que, bueno, fabrico tanto más y le pongo tal precio porque a mí me conviene, no importa. Sí. Hace no mucho tiempo se vio en las redes sociales un video en Miami. Había un discapacitado que se había metido en el mar y dos pibes, creo que ellos mismos fueron los que filmaron esto. Lo vieron, empezó a pedir ayuda, se empezaron a morir de risa, burlándose a ver cuándo se ahoga, cuándo se ahoga, cuándo se ahoga. Hasta que finalmente murió. Ellos no solo no hicieron nada, sino que además se morían de risa porque se estaban muriendo. Eso
son los valores. En ambos casos, tanto del el que hemisferio dijo- sur también. Por eso, y en ambos casos, tanto el que comentaron atrás y algún defensor podría alegar, bueno, no se metió a separar porque había riesgo para la persona de una agresión, o no se metieron al agua a salvarlo porque había riesgo personal. Pero el tipo penal, cuando lo hagamos más en un análisis, en profundidad, nos dice que nos da dos obligaciones que son subsidiarias. La primera es prestar auxilio. Ahora, ante esta alegación de imposibilidad porque había algún peligro de la persona, tengo la obligación secundaria de dar aviso de autoridad. O sea, que no hay salida. Si yo no me quiero exponer un peligro, porque no sé, encuentro una persona desamparada en la calle, creo que si le ayudo, por ahí esa persona también es peligrosa y le puede hacer algo a mí, porque es una persona que tiene un problema psiquiátrico. ¿Está bien? No me quiero arriesgar. Bueno, tengo la obligación secundaria de dar aviso de autoridad. O sea, que no hay escapatoria a este valor de seguridad que tenemos que tener todos como sociedad. El núcleo típico es la omisión de auxilio. El núcleo típico ahora lo vamos a ver. Es el segundo elemento. Primero tiene que estar configurada la situación típica, donde cobra urgente el mandato de actuar. Y el núcleo típico tiene que ver con la exteriorización de una conducta distinta a la ordenada. ¿Sí? El tipo penal me ordena prestar auxilio, hay un fin ordenado por la norma, y la persona, el sujeto activo, exterioriza una conducta distinta. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener que señalar como primer elemento cuál es la situación típica que me obliga a actuar. Y como segundo elemento, cuál fue la conducta que hizo el sujeto distinta a esa que existía el tipo penal. ¿Se entiende? En el caso de la omisión de auxilio, ¿cuál sería la conducta distinta a la ordenada? No hacer nada, prestar auxilio, no dar aviso a la autoridad, ¿está bien? Seguir de largo, está bien, y no prestar debidamente auxilio. ¿Sí? Es bastante sencillo. En el caso del 108, cuando veamos otros tipos de homicidios, es un poco más complejo, pero lo vamos a ver con el 108 para que ¿sí? Y con respecto a la acción, suena súper igual. Cuando pregunté cuál era la acción, dijiste omitir auxilio y ahora otra vez. ¿Se entienden? Como que la respuesta de acción fue la misma vez que vos en la acción, vos vas a decir cuál es la acción, o sea, seguir de largo. Eso es lo que yo te había preguntado. Claro, después en el núcleo típico vas a decir la acción, o sea, la acción típica ordenada era esta. ¿Entiendes? En la acción vas a definirlo en términos de acción, no vas a hablar de conceptos de imposibilidad o de lo que surge de la Claro, o sea, por ejemplo, no, seguir de largo o quedar separado y avanzar, o sea, más específico de cuál es por tu conducta. Eso es lo que yo preguntaba por ahí que no había entendido. Está bien, esa es la respuesta. Y acá, en este planteo, la vieja fórmula que parecía que no nos servía para nada, de la conditio sine qua non, que es muy piola aplicarla. A eso iba. Bueno, yo te hago la entrada. Pero al revés sería, ¿no? Si hubiese hecho tal cosa o hubiese pasado en otro estado. Claro, exactamente. Ahora lo vamos a ver. El tercer elemento es el nexo de evitación. ¿Sí? El problema de la causalidad de la omisión fue muy discutida entre los autores, justamente porque el problema es que no hay nexo de causalidad, sino que hay un nexo de evitación. ¿Y por qué no hay nexo de causalidad? Porque la causalidad ya está en marcha, ¿sí? Y la causa no es puesta por el sujeto activo, sino que pasa todo lo contrario. Hay una causalidad, un curso lesivo en curso, y el autor, el sujeto activo, no interfiere para frenar esa causalidad. ¿Se comprende? Para que se verifique la tipicidad omisiva, se requiere que el sujeto activo no haya interpuesto la acción que hubiese interferido el curso causal que provocó el resultado. Para que se verifique la tipicidad omisiva, se requiere que el sujeto activo no haya interpuesto la acción para interferir en el curso causal que provocó el resultado.
Y esto se analiza fácilmente, como decía Ricardo, con la conditio. Si imaginamos la conducta de vida que tenía que prestar el sujeto, si imaginamos que efectivamente la llevaba a cabo y el resultado desaparece, se configura el nexo de evitación. Si por el contrario, imaginamos que el sujeto interpuso esa conducta de vida y igualmente el resultado permanece, no va a haber nexo de evitación. ¿Sí? El nexo de evitación no deja de ser un filtro como la conditio en el nexo de causalidad. ¿Sí? Después también todos los autores van a valorar el nexo de imputación a partir de conclusión objetiva y van a ver si esta conducta distinta generó un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿sí? En términos de aumento de peligro, y si ese peligro se actualizó en el resultado. ¿Está bien? Si yo con mi conducta de no prestar auxilio generé un riesgo jurídicamente desaprobado y ese riesgo por no prestar el auxilio se convirtió en un resultado lesivo para la persona. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda del tipo objetivo? ¿Cómo? En el nexo de imputación analizan la teoría de la imputación objetiva como siempre. ¿Sí? Van a ver si la omisión de esta persona, del sujeto objetivo, tiene un riesgo jurídicamente aprobado y si ella se actualizó en los resultados. Es lo mismo. ¿Bien? Pero siempre usen de filtro el nexo de imputación con la conditio. Una pregunta. Sí. Los elementos del tipo objetivo que ya habíamos visto en la primera parte ¿son reemplazados por estos elementos? ¿O son... Estos son elementos especiales de la estructura típica omisiva. Claramente el nexo de evitación viene a reemplazar el nexo de causalidad, ¿sí? Pero después van a encontrar sujeto activo y sujeto pasivo, verbo típico. O sea que en un desarrollo, digamos, tenemos que poner lo que ya vimos. Claro. Tienen que agregar a lo que ya vimos estos elementos, estos tres elementos, ¿está bien? Obviamente no van a tener que hablar del nexo, de causalidad, pero van a encontrar también elementos accidentales en algunos casos, como elementos normativos y funtivos. Los sujetos siempre van a estar y el verbo típico también siempre va a estar. ¿El verbo típico cuál sería el 108? ¿Omitir? El verbo sí. Sí. Siempre. Bueno. El núcleo es la esterilización de una conducta distinta. ¿Sí? A mí el tipo penal me ordena realizar cierta conducta. ¿Sí? Ante una situación típica cualquiera, me dice vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esta acción salvadora. El núcleo típico lo que capta es la conducta distinta de lo que demás. ¿Está bien? Entonces, en vez del nexo de causalidad usamos el nexo de evitación. Exactamente. Sí. Claro, pero también crea un riesgo y aumenta al no prestar, al omitir y no prestar el auxilio. ¿Está bien? Sí. Hay una sumatoria, ¿entiendes? Está el curso causal en marcha y también otro riesgo creado por el sujeto que al no prestar el auxilio lo incrementa o mantiene el peligro. ¿Sí? No tiene que realizar una acción para interferir en el curso causal. Sí, eso es el nexo de evitación. ¿Está bien? Bueno, pasamos a la clasificación de los tipos omisivos. Vamos a encontrar tipos omisivos propios y tipos omisivos impropios. En los tipos omisivos propios son tipos penales que pueden ser cometidos por cualquiera de nosotros. La condición de sujeto activo deriva de la mera condición de habitante de este país. ¿Sí? Cualquiera de nosotros que se enfrenta a una situación típica, descrita, de un tipo omisivo propio, puede ser sujeto activo. ¿Entienden? Cualquiera de nosotros que se enfrente ante una circunstancia como la descrita en el artículo 108 puede ser sujeto activo de ese
¿sí? Porque el 108 es un claro ejemplo de los tipos omisivos propios. En los tipos omisivos impropios ya no puede ser cualquiera el autor. No va a ser cualquiera el sujeto activo, sino que la ley limita el círculo de autores a determinados sujetos que se encuentran en una situación jurídica particular respecto del bien jurídico. Lo último, en los tipos impropios cualquiera no puede ser autor o sujeto activo, sino que la ley limita el círculo de autores a aquellos que se encuentran en una situación jurídica particular frente al bien jurídico, y esta situación jurídica particular es la que es fuente de la obligación de actuar, ¿sí? Y se la conoce como posición de garante, que algunos ya dijo. ¿Sí? ¿Ahí la diferencia? Cualquiera puede ser sujeto activo de un delito propio de omisión, y no cualquiera, sino aquellos que se encuentren en una posición de garante, puede ser sujeto activo de un tipo de omisión impropio. ¿Sí? Claro ejemplo de esto es el artículo 106. El artículo 106 es un tipo complejo porque mezcla una estructura activa con una estructura omisiva. Voy a leer la parte, si no se equivocan, la parte que es considerada como tipo omisivo impropio por la doctrina. Que pusiera en peligro la vida o la salud del otro, sea colocando en situación de desamparo, esa es la parte activa del tipo penal, o sea abandonando su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado. ¿Está bien? Esto de a la que deba mantener o cuidar, o a la que el autor haya incapacitado, es la posición de garante descrita en el tipo penal. ¿Sí? Yo soy garante de aquel, del cuidado o de la mantención de esa persona, y soy garante de la persona que yo mismo incapacité. Ahí igual en la última parte había un poquito más atrás, pero había también activo, una mezcla en la última parte de incapacitarse. Sí, pero garante de apartar el peligro a partir de tu incapacidad. Pero esa parte después, ¿Cómo? la persona que incapacita. Sí. No entiendo la pregunta. ¿No? Sí. Bueno. Hasta ahí tipos propios e impropios. Pero antes de ingresar a la posición de garante, el tema que más me interesa a mí de la omisión, el que más me gusta, es el de los tipos omisivos impropios no escritos. ¿Cómo? Sí, pero no sé por qué lo traes. No, por la pensé que lo de garante. Ah, lo de garante sí. La teoría del autor de Diaco parte de que todos somos garantes de la evitación de delitos. Entonces él crea una posición de garante en todos los tipos penales. Eso es lo que está diciendo. Pero eso es para la posición de garante. Yo estoy diciendo que, además de tipos penales omisivos propios e impropios, también hay tipos omisivos impropios no escritos. ¿Qué les parece? ¿Cómo? ¿Por qué no puede ser no escrito? Toda la doctrina de la jurisprudencia de los tipos ¿por qué? ¿Cómo? ¿La ley? ¿De dónde surge eso? Bueno, o sea, claramente cuando yo digo, escribo acá, impropios no escritos,
que la alerta se prende, parece como si fuera una amenaza de bomba. No puede haber tipos sumisivos impropios prescritos, porque claramente violenta el principio de legalidad, que ¿qué nos dice? Bueno, no obstante eso, hay muy pocos tipos omisivos impropios escritos. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia insiste en esto que yo voy a tratar de explicarles, que tanto me cuesta. Insiste en que detrás de cada tipo activo hay un tipo omisivo impropio no escrito que debe ser construido por el juez usando como modelo los tipos omisivos impropios que sí están escritos. ¿Está bien? Dice la mayoría de la doctrina, la mayoría de la jurisprudencia, o sea, la opinión dominante del derecho penal en términos de omisión, nos dice que detrás de cada tipo activo, detrás del artículo 79, detrás del artículo 80, 84, de todos los que vimos, de la mayoría de los tipos penales del Código Penal, que son generalmente tipos activos, detrás de cada uno de ellos hay un tipo omisivo no escrito. ¿Sí? Y para usarlo, ese tipo omisivo no escrito, el juez tiene que construir ese tipo omisivo usando como modelo los tipos omisivos impropios que sí están escritos. ¿Sí? Esa es una analogía, perfecto, señalamiento, claramente legado por la ley, y lo que hacen en derecho penal comparado, pueden ir a ver el código alemán, el austríaco, el portugués, el español, el de Brasil también, si no me equivoco, todos tienen en la parte general, y en la parte general cuando hablamos de tentativa, participación, bueno, los primeros artículos antes de los tipos penales, todos tienen una cláusula que habilita este tipo de construcción. ¿Sí? En los códigos penales es como si nosotros tuviéramos en el Código Penal argentino una cláusula de medida adicional de respeto al principio de legalidad. ¿Qué pasa con la madre que estaba tejiendo, deja morir al hijo y no podemos hacer nada? ¿Qué imputamos? Porque si partimos de la base de que el tipo, el artículo 79 y el 80, que está grabado por el mismo en este caso, es un tipo activo, nadie va a discutir que es un tipo activo. Bueno, esa es la respuesta que se le da a esa pretendida impunidad escandalosa. ¿Está bien? Porque, ¿cómo? Además, ahí vamos a eso. En primer lugar, que impunidad en este caso no se da porque uno tiene el artículo 106 agravado en el 107 que lleva una pena de hasta 20 años de prisión. Es decir, la impunidad escandalosa no es un argumento que sea para nada válido. Está perfectamente representado en el código. Por otra parte, desde mi postura, que es totalmente minoritaria, en la parte nacional y en nuestro país, así es Zaffaroni, no es mi postura. Es la postura de los autores como Zaffaroni que yo sigo. Desde esta postura, lo que se dice es que en caso de que hubiese una impunidad escandalosa, la respuesta no tiene que ser dada por el juez, sino, como decía la primera, por el legislador. ¿Sí? Si tenemos un problema de ausencia de tipos penales, bueno, legislemos los tipos omisivos impropios. Pero, perdóname. Sí. ¿Por qué no la pones a la madre como garante? Y ya no hay ninguna violación, más o menos, digamos. Es que la madre no está escrito, pero es la estructura que decís, sí. Bueno, hay fuentes que dicen que determinadas personas están obligadas a actuar. Por el Código Civil, la madre está obligada, como el padre también, por la patria potestad. Entonces, creo que es lo que se decía, digamos, para rechazar de que hay una afectación al principio de legalidad, se habla de que, bueno, son garantes por las relaciones de familia. Sí, yo eso no lo discuto. La madre está en posición de garante respecto del hijo, está perfecto. Lo que pasa es que cuando el código quiso hablar de posición de garante,
expresamente lo escribió en los tipos omisivos impropios que están legislados en el Código Penal. ¿Sí? Caso el 106 y el 107. Pero el artículo 79 dice que matar a otro no me habla de ninguna posición de garante. No me dice que matara a otro cuando debía cuidarlo o que matara a otro habiéndolo incapacitado previamente. ¿Está bien? No me describe expresamente la posición de garante. Y esta construcción es la que hacen los jueces. ¿Sí? Usan de modelo el 106, invocan la posición de garante que realmente existe, eso no está en discusión, y la insertan en un tipo penal activo. ¿Sí? Cuando no es, la posición de garante no es característica de ningún tipo activo, sino que es una cuestión de los tipos omisivos impropios inscritos. Sí. Claro, pero como decía Ricardo recién, no se podría utilizar, por así decirlo, la imprecisión de muchos tipos penales como el de garante y jurisprudencialmente crear ciertos estándares, porque por ejemplo, antes de que se unificara con el 119 el tema del abuso sexual, en el tema de la violación jurisprudencialmente tenían unos estándares de que delimitaban las vías donde se producía el acceso carnal, y acá en el de garante creo que se podría hacer lo mismo, jurisprudencialmente marcar estándares de qué conductas se pueden ampliar. En el caso 119 lo que se hacía era interpretar qué se entendía por cualquier vía, Claro. pero no era legislar. Claro, está bien, pero No se legislaba, quedaba libre de interpretación. Acá estás creando supuestos que la ley no los dice. O sea, si vos querés, desde mi postura, que es unitariamente, si vos querés imputar en términos de posición de garante o en términos de omisión en tipos activos, tenés que ponerlo en el Código Penal, porque la realidad es que cuando el legislador quiso y tuvo la voluntad de reprimir delitos de omisión impropios, así lo hizo. Hay delitos de omisión impropios por todo el Código Penal. Tenés contra la administración pública, contra el orden constitucional, contra la vida, como en este caso. Entonces, no es que hay un solo tipo de omisión impropia en el código y se olvidaron de los demás bienes jurídicos de insertar tipos omisivos. Los tipos omisivos están, entonces el legislador cuando quiso penar una conducta a partir de que uno es garante, así lo escribió en el código. Esa es. Y yo no discuto, para mí, o sea, si nos podemos discutir en términos, o sea, en estados de legalidad, es obvio. Subyace a la idea de la interpretación de la ley, es lo que yo entiendo que puede ser con el abuso sexual. Interpretamos un tipo penal amplio. Es directamente dar la posibilidad de crear al respondente, más allá de la legalidad, que la designación del poder. Sí, igual no solo el poder legislativo legisla, O sea, hay supuestos donde otros poderes legislan. DNU. Sí, el DNU. Sí. Estamos hablando de materia. No, digo, está mal, no digo que esté bien, pero para no escandalizarse, no es la única que pasa. El DNU no puede ser en materia penal. No, claro, sí, pero el DNU solo es del Poder Ejecutivo. Digo. Ahora, para que se entienda. Sí, también tenés acordada de la Corte, pero digo, más allá de eso, también digo, pero Sí. o sea, vos cristalizás directamente que hay una voluntad de que los jueces creen en la discusión. Para que se entienda la discusión, porque por ahí parece que estamos de la postura minoritaria está muy alejada de la mayoritaria. En realidad, en el fin del camino coinciden las dos. Nadie discute que se puede matar de forma omisiva, no está en la discusión eso. Nadie discute que los supuestos esos de la madre, claramente una cuestión de garante. Lo que está en discusión es si tenemos que legislar específicamente eso o avalamos este tipo de construcción. Esa es la única discusión, pero al final del camino las dos posturas quieren reprimir en términos de omisión esa conducta. Lo que pasa es que bueno, la postura de esa forma es muy legalista, es muy apegada a la Constitución, no solo en la omisión, sino en toda la estructura del delito. Van a ver que hacen siempre esfuerzos de los estados por sacar de la Constitución los términos que usamos en normática, ¿sí? Que por ahí otros autores no lo hacen. Eso es un gran valor del intento de ese libro. ¿Sí? Sí, yo creo que el tema es que hay una valoración subjetiva que hacemos como sociedad sobre las conductas que realizan los jueces, porque lamentablemente todos los tipos penales siempre tienen un juego, ya sea para absolver como para castigar, siempre el juez tiene un pequeño espacio de autodeterminación donde termina en cierta medida creando legislación. Por eso yo creo que en ese sentido es más una valoración subjetiva de cada uno de que sí está bien, si ejercer el poder ejecutivo o no. El tema es, yo puedo entender que el juez me
legisle en cierto modo en los tipos penales abiertos como tipo culposo y me diga para él que es negligencia o que es imprudencia. Pero a mí el tipo penal me exige que haya negligencia y imprudencia. ¿Está bien? Acá no es especial, el tipo que está construyendo una cuestión garante que está exigiendo el tipo penal. Esa es la discusión. ¿Está bien? Pero el camino del final es el mismo. Todos acordamos en que estos hechos tienen que ser reprimidos, todos acordamos en que hay posición de garante. La discusión es, bueno, principio de legalidad versus política criminal. ¿Sí? Pero en realidad sería imposible prever todas las conductas en tipos, porque si no tenés que decir, la madre cuyo bebé todavía no alcanzó el año y medio y está solito y ella está mirando intratable. No, alcanzaría. Ahora sí que me estás dando contexto porque no soy absolutamente objetivo. Hacerlo para cubrir, porque lo que dice acá el compañero también es cierto. Los jueces tienen un ámbito donde también legislan. Lo que se trata es de achicar al máximo ese ámbito, que tenga muy poca movilidad el magistrado, como para apartarse de lo que dice la ley, pero siempre una cuota le da, y cuando no le da la posibilidad de la pena, de 8 a 25, así que ella que tiene espacio para moverse. Pero, como es cierto, lo que hemos planteado, que sí, que se pierde el principio y demás, la solución es la que dan otras legislaciones que lo ponen en la primera parte como pautas generales. Es habilitar analogía. Ese es el problema. Pero no, terminen al juez definir el dolo. Acá no definir el dolo, define una omisión. Y tampoco en ninguna parte del código hace la mínima mención de que es la omisión. Entonces, bueno, se produce por esto que se debo señalar. Bueno, debate abierto, saquen las conclusiones. Pero bueno, es muy interesante el tema, ¿no? Para mí. Fuentes de la posición de garante. Eran reconocidas por todos los autores, la ley, el contrato y la conducta precedente. La ley se entiende que proviene de todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Como supuestos especiales, tenemos el deber de cuidado que tienen los padres con los hijos, el deber o el ámbito de responsabilidad en ciertos lugares, por ejemplo el caso del médico de guardia, y el médico que va circulando por la calle y se encuentra un herido. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Es garante? Yo soy médico. ¿Vos tenés hermana médica? Sí, todavía no. Bueno, va a ser médica. Mi hermana que va a ser médica, va al cine con el novio, y muere una persona, hay un accidente. No llega al cine. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo no importa? ¿Es garante de apartar el peligro? ¿Por qué? Hacer un juramento. Pero por estudiar una carrera te obligan a desarrollar la onda, Una cosa es la obligación moral que pueda tener como médico de decir, bueno, hay accidentado, veo que no hay nadie ayudando, soy médico, voy a prestar auxilio. No, pero por ahí está lleno a... No, de hecho tienen miedo de atender a la gente en la calle. Si hay un problema, el médico es como el que tiene miedo de que me metan cualquier mala praxis. Hoy da para todo, por eso. Pero lo cierto es que no es garante absolutamente de nada, ¿sí? El médico solo es garante cuando, en un ámbito de responsabilidad de sus pacientes o cuando está en una guardia, por ejemplo. También pero sale de la guardia y no es garante de lo que pase cuando se dé la guardia, es garante que el próximo que te va a cumplir el turno, ¿sí? Lo mismo con los... Claro, exactamente. También es por eso.
pero por lo menos va a responder con una omisión de auxilio, porque claramente la persona incapacitada de haberse conseguido. Pero el médico puede explicar que tiene una responsabilidad mayor que cualquier otra persona, o no es. No, tiene un conocimiento especial, pero no es eso lo veremos en La responsabilidad es la misma, no se le exige más allá de cuando no es garante, es una persona más. Igual debe llamar al lado. Si no se anima a atenderlo, como dice la compañera, por lo menos aviso a la autoridad. ¿Está bien? Pero una pregunta, Sí. cuando vos sabés que es RCP, ¿tenés la obligación de que si ves que alguien está ahí? No, a mí no. A mí no, vos me dijo que era. ¿Eh? ¿Qué te dijo? No me acuerdo, hice un curso. Si es obligatorio, no sé, si partimos de esa base, si es obligatorio, nadie va a hacer el curso de RCP. Porque si yo voy a hacer un curso para que me obliguen a asistir a cualquier persona, y la verdad que no sé si me voy a hacer. No sería. ¿Qué cirúrgica, tal cual? Está bien, bueno, la verdad que no veo obligación legal. Sí. Dicen que por estadística en todos los vuelos hay un médico. Por eso se cayó el médico. No, pase la organismo. Y si esa persona que está viajando tranquilo dice, no, yo no lo quiero tener, la verdad, no tengo ganas, ¿qué pasa? En realidad no va a ser garante, porque no está contratado por la aerolínea, y es médico de cabecera de persona que se preocupa. Lo cierto es que cobrar una omisión de auxilio. ¿Está bien? Y el reproche tendrá que ser altísimo, entiendo yo, porque el tipo era médico, porque no había nadie más para prestar auxilio en una circunstancia muy particular. ¿Está bien? El reproche quizás, a partir de que es médico, no necesita auxilio, puede ser el más alto. Lo que pasa es que, bueno, si seguimos el código penal, es bastante gracioso. También es importante. Bueno, sigamos con lo llevo. También es fuente de la ley los deberes especiales de protección, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad que tienen para ciertos fines jurídicos, tienen obligación de actuar, y también la relación con fuentes de peligro, ¿sí? Por ejemplo, el transporte de químicos o elementos, no sé, transporte de nafta, que hacen que uno tenga que responder como garante del cuidado de esas cosas. ¿Cuál es el último número? En relación con elementos de fuentes de peligro. ¿Está bien? Después, la fuente. ¿Cómo? ¿Qué cosa? En relación con elementos o fuentes de peligro. Después, en relación al contrato, no es cualquier deber que surja del contrato y que me va a hacer garante, sino que a partir de la confianza depositada en ese contrato, emergen algunos deberes de cuidado y de protección, porque van a ser solo esos deberes los que sean fuente de la posición de garante, ¿sí? Se dan los casos de enfermera, de guía de montaña, de profesor de natación, ¿sí? Cuando uno contrata al guía de montaña, el mismo va a ser garante del cuidado en la expedición que hagan, en la vuelta, bueno, van a tener que responder por el cuidado de esa persona, ¿sí? Y después, la conducta precedente, o el hecho precedente, también lo van a encontrar en los libros, parte del principio de que las acciones peligrosas que nosotros realizamos nos pueden obligar, dentro de ciertos límites, a apartar el peligro, ¿sí? Ese típico caso de atropellar a una persona, bueno, una vez que la atropello y incapacito, como dice el 106, soy garante de hacer lo posible para apartar el peligro. Obviamente, si no soy médico no lo voy a poder salvar, pero voy a tener que hacer lo posible o para trasladarlo o para llamar a alguien que lo venga a asistir, ¿sí? A partir de que se da ese hecho precedente, soy garante de apartar el peligro, ¿sí? ¿Están claras las tres fuentes? ¿Podrías repetir la última? Esa última, la de hecho precedente. Conducto hecho precedente parte del principio de que las acciones peligrosas que realizamos a veces nos obligan, dentro de ciertos límites, a apartar el peligro creado. ¿Está bien? ¿Podrías volver al ejemplo de deber especial? Deber especial de protección son los casos de la fuerza de seguridad, que tienen deberes de protección y vigilancia de ciertos bienes jurídicos. Bueno, y finalmente terminamos con el tipo subjetivo. También se discutió mucho la naturaleza del dolo. Algunos hablaban de un cuasi dolo en la omisión, decían que solo alcanzaba con el aspecto cognoscitivo, pero finalmente evolucionó la doctrina y reconoce que tiene que haber un aspecto cognoscitivo y un aspecto volitivo, ¿sí?
En el aspecto cognoscitivo es muy sencillo. Para que cobre vigencia el mandato de actuar, el sujeto activo tiene que conocer y percibir claramente la situación típica. ¿Sí? Tiene que ver que se encuentra con un menor, tiene que ver que se encuentra una persona incapacitada, o que se puede valer por sí misma, ¿sí? O tiene que conocer que él incapacitó a la persona, en caso del abandono, o tiene que conocer que debe mantener o cuidar a su hijo, ¿sí? En el caso de esa posición de garante. Y con el conocimiento de esa situación típica ya podemos configurar el elemento cognoscitivo, ¿sí? Ahora, si el sujeto activo no conocía la situación típica, vamos a cortar el análisis y vamos a decir que no hay dolo. ¿Está bien? Porque por ahí omitió prestar auxilio porque no se dio cuenta que la persona estaba desamparada o no se dio cuenta que la persona necesitaba un cuidado especial cuando él le diga solo. ¿Sí? ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se prueba? En materia procesal. Claro, por eso quiero decir que casi, o sea, no me cuento el estado. O sea, yo siempre le dije que siempre todo se prueba y cuando no se prueba aparece la anciana que dice todo. Así que eso se lo presente. Pero sí, estamos hablando de lo mágico, no podemos meternos en la prueba. No, pero siempre te diga que pruebas van a aparecer. Además está del lado del criterio público fiscal, la vas a encontrar. ¿Cómo? Si no hay dolo, hay culpa y hay que ver si está previsto en el mismo propósito. ¿Está bien? Bueno, también en el aspecto cognitivo hay un aspecto potencial. ¿Sí? El autor se tiene que representar la conducta debida, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ayudar, prestar auxilio, y la vía por la cual evitarla. ¿Sí? Es fácil, no prestar el auxilio. Un aspecto potencial. El sujeto se representa cuál es la conducta debida, o sea, se conoce la situación típica y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Salvar, dar aviso a la autoridad, darle de comer al chico, o evitar que se ahogue en la bañera, bueno, se da cuenta. Y la vía por la cual evitarla es esa conducta que va a ser distinta a la ordenada. ¿Está bien? Y el elemento volitivo, sencillamente, tiene que saber que no debe interferir en el curso causal para que se produzca el resultado. ¿Está bien? Tienen que, además de conocer la situación típica, saber que si él interfiere, que con su omisión se va a producir ese curso causal de sí. Si no alimenta al niño va a morir. Si no lo saca a la bañera cuando se llena, el nene se va a ahogar. ¿Está bien? Esos son todos los elementos del tipo subjetivo. ¿Alguna duda? ¿Cómo era este segundo elemento? Volitivo. Es lo mismo, el dolo tiene los mismos elementos que en el tipo activo. La única diferencia es, claro, la única diferencia en el aspecto positivo es que hablamos de un aspecto potencial. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Tiene que saber que no debe interferir para evitar el curso causal. ¿Está bien? Eso es a nivel volitivo. Bueno, suerte de parcial.